¿Qué harías si un día despiertas y sientes que todo lo que alguna vez importó ya no tiene sentido? Esa angustia, ese vacío, puede parecer el fin. Pero, ¿y si es solo el comienzo? Según Carl Jung, las crisis existenciales no son fallos de la vida, sino puertas hacia el alma. El vacío existencial es un fenómeno universal, pero profundamente personal, que suele presentarse en momentos de transición o crisis vital. Esta experiencia no discrimina entre jóvenes o mayores, ricos o pobres, exitosos o fracasados. Se manifiesta como una sensación de desconexión con la vida misma. Un abismo interno donde las preguntas sobre el sentido de la existencia emergen con una intensidad casi insoportable. Aunque en un principio este vacío puede parecer devastador, Carl Jung lo percibía de otra manera, como un llamado del alma. Este estado de vacío no es una señal de fracaso personal, sino de una desconexión entre el yo consciente y el inconsciente. Una fractura que, si se enfrenta con coraje, puede convertirse en el inicio de un viaje transformador. El vacío existencial suele surgir cuando nuestra vida externa ya no refleja nuestras necesidades internas. Esto puede ocurrir tras alcanzar metas que, una vez logradas, no nos aportan satisfacción. También puede emerger en momentos de pérdida, como la muerte de un ser querido, el fin de una relación importante o incluso la pérdida de un ideal. Lo común en estas experiencias es que rompen con nuestra narrativa de vida, dejándonos cara a cara con la incertidumbre. Jung sostenía que el vacío existencial no es un error que debamos reparar rápidamente, sino una oportunidad para reevaluar nuestro camino. En lugar de escapar de este estado, Jung alentaba a sus pacientes a explorarlo profundamente. Preguntas como ¿quién soy realmente? O ¿qué sentido tiene mi vida? No son señales de desesperanza, sino llamadas al autodescubrimiento. En este proceso se hace evidente la desconexión entre el ego y el alma. El ego, construido por nuestras experiencias conscientes, está demasiado ocupado con las expectativas externas y las normas sociales. La voz del alma, en cambio, se expresa a través del inconsciente, sueños, emociones profundas y el vacío mismo. Cuando ignoramos esta voz, el vacío se intensifica, pero cuando comenzamos a escuchar, el camino hacia la integración se abre. El vacío existencial también puede entenderse como un espacio liminal, un periodo entre lo que éramos y lo que estamos destinados a ser. En muchas culturas, este espacio se asocia con ritos de iniciación, donde el individuo abandona su identidad anterior para asumir una nueva. En este sentido, el vacío no es un final, sino un umbral hacia una existencia más auténtica. Sin embargo, este proceso no está exento de desafíos. La sociedad moderna, con su ritmo frenético y su obsesión por el éxito, no deja mucho espacio para el vacío. Nos enseña a evitarlo, llenándolo con distracciones, consumismo y actividades superficiales. Pero estas soluciones rápidas solo posponen lo inevitable. Para sanar verdaderamente, debemos abrazar el vacío, enfrentarlo con valentía y permitir que nos transforme desde adentro. Jung veía este proceso como el inicio del camino hacia la individuación, el proceso de convertirnos en quienes realmente somos. La individuación no consiste en cumplir con las expectativas externas, sino en integrar todas las partes de nuestra psique, incluyendo aquellas que hemos reprimido o ignorado. A través de este proceso, el vacío se convierte en plenitud, y la desconexión da paso a una conexión profunda con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. En última instancia, el vacío existencial no es un enemigo a derrotar, sino un maestro a seguir. Nos desafía a cuestionar nuestras creencias, a abandonar lo que ya no nos sirve y a buscar un propósito más profundo. Como Jung decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Al aceptar el vacío, encontramos no solo respuestas,
sino también un sentido renovado de nuestra humanidad. La sombra, como concepto junguiano, representa todo aquello que hemos reprimido o negado de nosotros mismos. Esas partes que consideramos inaceptables, ya sea por vergüenza, miedo o culpa, se alojan en lo más profundo de nuestra psique, esperando ser reconocidas. Aunque la sombra puede parecer una amenaza, Jung la veía como una aliada en el camino hacia la totalidad. El vacío existencial suele ir acompañado por la emergencia de la sombra. En estos momentos, nos enfrentamos a emociones intensas como la ira, el miedo o la tristeza, que parecen surgir de la nada. Sin embargo, estas emociones no son nuevas. Son manifestaciones de aspectos de nosotros mismos que hemos intentado suprimir. La sombra, en este sentido, no es el enemigo, sino una parte de nuestra psique que busca ser escuchada y aceptada. Trabajar con la sombra es un proceso desafiante pero profundamente transformador. Comienza con el reconocimiento de su existencia. Esto implica observar nuestras emociones, reacciones y patrones sin juicio, permitiendo que emerjan con honestidad. A menudo, lo que encontramos en la sombra son partes de nosotros que hemos rechazado, porque no encajaban en la imagen que queríamos proyectar al mundo. Por ejemplo, alguien que siempre se esfuerza por ser amable y servicial puede encontrar en su sombra una parte de sí mismo que desea establecer límites y decir no. Esta parte no es negativa. Simplemente es una expresión de necesidades legítimas que han sido ignoradas. Al integrar esta parte, la persona puede volverse más auténtica y equilibrada, sin renunciar a su amabilidad, pero aprendiendo a cuidarse a sí misma. Además de aspectos individuales, la sombra también puede contener influencias colectivas. Jung creía que muchas de las cualidades que reprimimos están relacionadas con las normas culturales y sociales. En este sentido, trabajar con la sombra no solo nos libera a nivel personal, sino que también nos permite cuestionar y transformar los valores de nuestra comunidad. El proceso de integración de la sombra no significa actuar según todos los impulsos que emergen de ella. Más bien, se trata de dialogar con estos aspectos y encontrar maneras constructivas de expresarlos. La creatividad, por ejemplo, es una herramienta poderosa para canalizar la energía de la sombra. A través del arte, la escritura o la música, podemos dar voz a nuestras emociones reprimidas y transformarlas en algo hermoso y significativo. Al aceptar nuestra sombra, descubrimos que lo que parecía oscuro y aterrador en realidad contiene un inmenso potencial. La sombra alberga no solo nuestras heridas, sino también nuestra vitalidad, creatividad y sabiduría. Al integrarla, nos volvemos más completos y libres, capaces de vivir una vida más auténtica y significativa. En última instancia, la sombra es una guía que nos lleva a nuestra esencia más profunda. Al trabajar con ella, no solo nos liberamos de las cadenas de lo reprimido, sino que también encontramos una fuente de poder interno que nos permite enfrentar el vacío existencial con valentía y esperanza. El vacío existencial puede parecer una experiencia individual y aislante, pero Carl Jung lo interpretó como parte de un patrón universal que conecta a todos los seres humanos. Este patrón se encuentra en el arquetipo del viaje del héroe, una narrativa presente en los mitos de todas las culturas y que refleja el proceso de transformación personal. Según Jung, enfrentarnos a la crisis existencial es como responder al llamado a la aventura en esta historia arquetípica, donde abandonamos lo conocido para embarcarnos en un camino lleno de desafíos, descubrimientos y cambios profundos. El viaje del héroe comienza con una ruptura en la vida cotidiana, un evento que interrumpe nuestra rutina y nos obliga a cuestionar lo que hemos dado por sentado. Esto puede tomar la forma de una pérdida, una enfermedad, un fracaso o incluso una sensación persistente de insatisfacción. Esta etapa, conocida como la llamada, es tanto una crisis como una oportunidad. Aunque puede parecer un castigo,
en realidad es una invitación a explorar dimensiones más profundas de nuestra existencia. La siguiente etapa del viaje implica abandonar la zona de confort y adentrarse en lo desconocido. Este paso suele ir acompañado de miedo y resistencia. Muchas personas, al enfrentarse al vacío existencial, intentan escapar de él mediante distracciones o regresando a patrones familiares. Sin embargo, el héroe que acepta el desafío comienza a descubrir nuevas posibilidades. En este punto, suelen aparecer mentores o guías, figuras simbólicas que ofrecen orientación. En nuestra vida, estos guías pueden ser libros, terapeutas, amigos o incluso sueños que nos inspiran a seguir adelante. A medida que el héroe avanza, enfrenta pruebas y encuentra aliados y enemigos. Estas pruebas no son externas, como en los mitos, sino internas, dudas, miedos y heridas del pasado que resurgen. Por ejemplo, alguien que atraviesa una crisis puede enfrentarse a creencias limitantes, como no soy suficiente o no merezco ser feliz. Estas creencias actúan como los dragones que el héroe debe vencer para continuar su viaje. Un aspecto crucial del viaje del héroe es la transformación. En el mito, esta transformación suele simbolizarse como la obtención de un tesoro, la victoria sobre un enemigo o el encuentro con una verdad profunda. En términos psicológicos, esto corresponde a la integración de nuevas partes de nuestra psique. Durante una crisis existencial, esto puede significar reconciliarnos con aspectos de nosotros mismos que hemos rechazado o descubrir un propósito que da sentido a nuestra vida. La última etapa del viaje es el regreso al mundo conocido, pero con una nueva perspectiva. El héroe no solo regresa transformado, sino que también trae consigo el conocimiento adquirido para compartirlo con los demás. En nuestras vidas, esto puede manifestarse como una mayor claridad, compasión y autenticidad que nos permite vivir de manera más plena. Es importante destacar que el viaje del héroe no es lineal ni rápido. Jung reconocía que este proceso puede llevar años y que a menudo implica retrocesos y momentos de duda. Sin embargo, cada paso en este camino nos acerca más a nuestra esencia y a una vida con mayor significado. El viaje del héroe no es solo una metáfora, es una herramienta práctica para navegar las crisis existenciales. Al entender nuestras experiencias a través de este marco, podemos ver nuestras luchas no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer. En lugar de temer el vacío, podemos abrazarlo como el inicio de una odisea que nos llevará a descubrir quiénes somos realmente. En última instancia, el viaje del héroe nos recuerda que las crisis no son el final de nuestra historia, sino el comienzo de una nueva. Como Jung decía, no hay despertar de la conciencia sin dolor. Pero este dolor, cuando se enfrenta con valentía, se convierte en la chispa que ilumina nuestro camino hacia la transformación y la plenitud. La alquimia, esa antigua práctica que buscaba transformar el plomo en oro, tiene un paralelismo profundo con las crisis humanas. Carl Jung veía en la alquimia una metáfora del proceso de transformación psicológica, donde el sufrimiento y el caos actúan como catalizadores para un cambio profundo. En este sentido, el vacío existencial puede entenderse como el nigredo, la primera etapa alquímica, que representa la descomposición y la oscuridad. En el nigredo, todo lo que una vez nos proporcionó estabilidad parece desmoronarse. Esto puede manifestarse como la pérdida de un trabajo, una relación, o incluso una identidad. Es un periodo de incertidumbre, donde las viejas formas de ser ya no funcionan, pero las nuevas aún no han emergido. Este estado de caos, aunque doloroso, es necesario para que algo nuevo pueda nacer. La alquimia enseña que no puede haber transformación sin destrucción previa. La siguiente etapa es el albedo, la purificación. Aquí, comenzamos a encontrar claridad en medio del caos. Esta fase implica un proceso de introspección y autocomprensión, donde comenzamos a identificar
los patrones y creencias que contribuyeron a nuestra crisis. Es un momento de honestidad radical, donde enfrentamos nuestras heridas y aprendemos a liberarnos de lo que ya no nos sirve. Por ejemplo, alguien que experimenta una crisis en una relación puede descubrir que ha estado repitiendo dinámicas tóxicas debido a inseguridades no resueltas. En el albedo, esta persona puede comenzar a sanar esas heridas, aprendiendo a establecer límites y a valorarse a sí misma. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeño avance nos acerca más a nuestra renovación. Finalmente, llegamos al rubedo, la etapa de integración. Aquí, los elementos de nuestra psique que estaban en conflicto encuentran armonía. Hemos transformado el plomo de nuestras experiencias difíciles en el oro de la sabiduría y la autenticidad. En términos prácticos, esto significa vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos y abrazar plenamente quienes somos. La alquimia de las crisis no es un proceso lineal. Puede haber retrocesos y momentos de duda. Sin embargo, cada etapa nos prepara para la siguiente, guiándonos hacia una vida más auténtica y significativa. Este proceso requiere paciencia, valentía y autocompasión. Pero las recompensas son inmensas. No solo superamos nuestra crisis, sino que también emergemos más fuertes, más sabios y más conectados con nosotros mismos. En última instancia, la alquimia de las crisis nos enseña que el sufrimiento no es un fin, sino un medio para la transformación. Nos invita a ver nuestras luchas no como castigos, sino como oportunidades para crecer y evolucionar. Como Jung decía, el oro que buscas está en el lugar donde menos quieres mirar. Al enfrentar nuestras crisis con valentía, descubrimos que el verdadero tesoro no está en evitar el dolor, sino en transformarlo en una fuente de poder y propósito. La sincronicidad es uno de los conceptos más fascinantes y profundos de Carl Jung. Se refiere a esas coincidencias aparentemente imposibles que, aunque carecen de conexión causal, tienen un significado subjetivo tan fuerte que no pueden ignorarse. Durante una crisis existencial, estas experiencias pueden volverse frecuentes, actuando como señales del universo que nos guían hacia el camino correcto. Pero, ¿qué implica la sincronicidad y cómo puede ayudarnos en momentos de vacío? Jung definió la sincronicidad como la coincidencia significativa de dos o más eventos donde algo más que la probabilidad está implicado. Esto no significa que exista un agente externo que controle estas coincidencias, sino que representan la interacción entre nuestra psique interna y el mundo exterior. En palabras simples, es como si el inconsciente se proyectara hacia el entorno, creando conexiones simbólicas que nos ayudan a entender nuestras circunstancias. Imagina que estás atravesando una crisis personal, cuestionando tu propósito en la vida. Un día, mientras caminas sin rumbo, ves un letrero que dice: "Encuentra tu camino". Más tarde, al encender la televisión, un personaje en una película dice las mismas palabras. Finalmente, un amigo te regala un libro titulado El viaje hacia ti mismo. Estas coincidencias pueden parecer insignificantes, pero juntas forman un patrón que resuena profundamente contigo. Este es un ejemplo de sincronicidad. Jung consideraba que estas experiencias eran una invitación a prestar atención a lo que sucede, tanto dentro como fuera de nosotros. Las crisis existenciales nos colocan en un estado de apertura, donde estamos más receptivos a las señales. Sin embargo, no siempre es fácil interpretarlas. Una forma de hacerlo es prestar atención a los símbolos que aparecen en nuestras vidas, ya sea en sueños, conversaciones o incluso en lo que leemos o escuchamos. Un ejemplo famoso de sincronicidad ocurrió durante una sesión de análisis de Jung con una paciente racional y escéptica. La mujer relataba un sueño en el que veía un escarabajo dorado. Mientras hablaba, Jung escuchó un golpe en la ventana y, al abrirla, un escarabajo verde dorado entró en la habitación.
Este evento rompió la resistencia de la paciente al proceso terapéutico, permitiéndole abrirse a nuevas posibilidades. Estas coincidencias no son meros caprichos del azar, sino manifestaciones de nuestra conexión con el inconsciente colectivo, ese reservorio compartido de arquetipos y experiencias humanas. Las sincronicidades no solo nos ayudan a sentirnos menos aislados en nuestras luchas, sino que también nos inspiran a confiar en el proceso de la vida. Es crucial entender que la sincronicidad no se trata de buscar respuestas mágicas en cada detalle de nuestra vida, sino de desarrollar una sensibilidad hacia los patrones significativos. No todo lo que sucede tiene un significado profundo, pero cuando algo resuena con fuerza, es importante explorarlo. Este proceso nos lleva a reflexionar sobre nuestras elecciones, valores y deseos. En momentos de transformación personal, las sincronicidades también pueden actuar como un recordatorio de que no estamos solos. Durante una crisis existencial, es común sentirse perdido y desconectado, pero estas coincidencias significativas nos conectan con algo más grande. Nos recuerdan que somos parte de un todo, que nuestras vidas tienen un propósito y que incluso en los momentos más oscuros hay un orden subyacente. Además, la sincronicidad fomenta la confianza en nuestra intuición. En una sociedad que valora el pensamiento lógico y racional, es fácil descartar nuestra voz interna. Sin embargo, Jung nos enseñó que esta intuición es una herramienta poderosa para navegar las incertidumbres de la vida. Las sincronicidades refuerzan nuestra conexión con esta voz interior, alentándonos a seguir nuestro propio camino, incluso cuando parece ir contra la corriente. Por último, la sincronicidad nos invita a abrazar el misterio de la vida. En lugar de buscar explicaciones estrictamente racionales, nos anima a vivir con un sentido de asombro y apertura. Cada sincronicidad es una oportunidad para explorar nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Un recordatorio de que hay fuerzas invisibles trabajando a nuestro favor. En definitiva, la sincronicidad no resuelve nuestras crisis, pero nos guía hacia las respuestas que necesitamos encontrar por nosotros mismos. Es un lenguaje simbólico que une lo interno con lo externo, ayudándonos a avanzar con mayor claridad y propósito. Como decía Jung, las coincidencias no son solo coincidencias, son la manera en que el inconsciente nos susurra al oído. El concepto de inconsciente colectivo, desarrollado por Jung, es una de sus contribuciones más revolucionarias a la psicología. Este término se refiere a un nivel profundo de la psique que compartimos todos los seres humanos, un reservorio de imágenes, patrones y experiencias que trascienden lo personal. Durante una crisis existencial, este nivel de la mente se activa, conectándonos con los arquetipos que pueden guiarnos en nuestro camino hacia la sanación y el autodescubrimiento. El inconsciente colectivo no debe confundirse con el inconsciente personal, mientras que el segundo está formado por nuestras experiencias individuales y recuerdos reprimidos. El primero contiene elementos universales que se manifiestan a través de los mitos, los sueños y los símbolos. Estas imágenes arquetípicas, como el sabio, el guerrero o el cuidador, representan aspectos fundamentales de la experiencia humana. Cuando atravesamos una crisis existencial, el inconsciente colectivo se convierte en una fuente de guía y significado. Por ejemplo, alguien que enfrenta la pérdida de un ser querido puede soñar con una figura arquetípica que simboliza la muerte y el renacimiento, como un ave fénix o un río en movimiento. Estas imágenes no solo consuelan, sino que también ofrecen una perspectiva más amplia sobre el ciclo de la vida y la muerte, ayudándonos a encontrar sentido en lo que parece incomprensible. Las manifestaciones del inconsciente colectivo no se limitan a los sueños, también aparecen en la cultura, la literatura y el arte. Durante una crisis, es común sentirnos atraídos por historias o símbolos que resuenan profundamente con nuestra situación. Por ejemplo, una persona que lucha por encontrar su propósito puede sentirse inspirada por mitos de búsqueda, como el de Parsifal y el Santo Grial.
Estas historias no solo reflejan nuestra lucha interna, sino que también ofrecen pistas sobre cómo superar nuestros desafíos. Una de las formas más poderosas de trabajar con el inconsciente colectivo es a través de la meditación y la imaginación activa, una técnica desarrollada por Jung. Esta práctica implica visualizar conscientemente los símbolos que emergen en nuestra mente, dialogar con ellos y explorar su significado. Este proceso nos permite acceder a la sabiduría del inconsciente colectivo y aplicar sus lecciones a nuestra vida cotidiana. El despertar del inconsciente colectivo también tiene un impacto en nuestras relaciones, cuando reconocemos que compartimos un nivel profundo de conexión con los demás. Se disuelve la ilusión de separación. Comprendemos que nuestras luchas no son únicas, sino que forman parte de la experiencia humana universal. Este entendimiento nos ayuda a cultivar compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, creando un sentido de comunidad y pertenencia. En última instancia, el despertar del inconsciente colectivo durante una crisis existencial es una oportunidad para trascender nuestra perspectiva limitada y conectar con algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que nuestras vidas están entrelazadas con las de quienes nos rodean y con las generaciones que nos precedieron. En lugar de enfrentarnos al vacío en soledad, encontramos apoyo en la rica red de imágenes y arquetipos que forman parte de nuestra herencia compartida. El inconsciente colectivo no ofrece respuestas fáciles, pero nos brinda herramientas simbólicas para enfrentar nuestras crisis con mayor resiliencia y profundidad. Al explorar este nivel de la psique, descubrimos que nuestras luchas personales tienen un propósito más amplio y que incluso en los momentos de mayor oscuridad, estamos conectados con la sabiduría eterna de la humanidad. Para Carl Jung, los sueños no son meras fantasías o imágenes aleatorias. Son mensajes directos del inconsciente. Durante una crisis existencial, los sueños adquieren un significado especial, ya que reflejan nuestras luchas internas y ofrecen pistas sobre cómo avanzar. Jung creía que los sueños son una forma de diálogo entre el yo consciente y el inconsciente, un canal a través del cual podemos acceder a nuestras verdades más profundas. En tiempos de crisis, los sueños suelen volverse más vívidos y simbólicos. Pueden presentar imágenes impactantes, como una tormenta, un laberinto o un animal poderoso. Estas imágenes no son simples metáforas, son expresiones de nuestras emociones, conflictos y potenciales no realizados. Por ejemplo, soñar con un bosque oscuro puede simbolizar una etapa de incertidumbre y miedo, mientras que encontrar una luz en ese bosque puede representar esperanza y guía. Jung desarrolló un método para interpretar los sueños basado en la amplificación simbólica. Este enfoque implica explorar los significados culturales y personales de los símbolos del sueño. Si alguien sueña con un río, podría considerar cómo los ríos se asocian con el flujo de la vida y el cambio. Al mismo tiempo, esa persona podría reflexionar sobre su relación personal con el agua, tal vez recordando una experiencia pasada que resuene con el sueño. Los sueños también revelan aspectos de nuestra sombra, esas partes de nosotros mismos que hemos reprimido o negado. Durante una crisis, es común soñar con figuras antagonistas, como un enemigo o un monstruo. Aunque estos sueños pueden ser perturbadores, Jung los veía como oportunidades para enfrentar y reconciliarnos con nuestras sombras. Por ejemplo, soñar con un lobo que nos persigue podría simbolizar un miedo interno que necesitamos confrontar. En lugar de huir, Jung alentaría a dialogar con el lobo en un ejercicio de imaginación activa, preguntándole qué mensaje tiene para nosotros. Además de revelar nuestras sombras, los sueños también activan arquetipos que nos guían en nuestro viaje de transformación. Soñar con un anciano sabio o una figura maternal puede ser una señal de que el arquetipo del sabio o el cuidador está emergiendo para ayudarnos a encontrar claridad y consuelo. Estos sueños actúan como recordatorios de que, incluso en los momentos más oscuros, tenemos acceso a una fuente interna de sabiduría.
El análisis de los sueños no se trata solo de interpretar símbolos, también implica integrar las lecciones del sueño en nuestra vida cotidiana. Si soñamos con una montaña que debemos escalar, esto podría inspirarnos a enfrentar un desafío en la vida real con determinación. Si soñamos con un puente que cruza un río, podríamos reflexionar sobre cómo construir conexiones o superar divisiones en nuestras relaciones. En última instancia, los sueños son aliados poderosos en tiempos de crisis. No ofrecen soluciones inmediatas, pero sí nos proporcionan orientación y perspectiva. Como decía Jung, el sueño es una pequeña puerta oculta en el santuario más profundo de nuestra psique. Al abrir esa puerta, encontramos no solo respuestas, sino también una conexión más profunda con nosotros mismos y con el misterio de la vida. La individuación es el núcleo del pensamiento de Carl Jung sobre la psique humana. Es el proceso mediante el cual un individuo se convierte en su ser más auténtico, integrando todas las partes de su personalidad en un todo equilibrado y coherente. En tiempos de crisis existencial, la individuación se presenta como una brújula, un objetivo que otorga sentido al caos y proporciona dirección en medio de la incertidumbre. Este camino, aunque desafiante, ofrece una recompensa incomparable, una vida vivida desde la autenticidad y la conexión con el alma. La crisis existencial es un catalizador para la individuación, porque pone en jaque las estructuras de nuestra vida consciente. Es como si las máscaras que hemos construido para cumplir con las expectativas externas comenzaran a desmoronarse, revelando las partes de nosotros mismos que han sido ignoradas o reprimidas. Este colapso inicial puede ser aterrador, ya que nos deja expuestos y vulnerables, pero también es una oportunidad única para reconstruirnos desde un lugar de verdad interna. Jung describió la individuación como un proceso en el que el yo consciente aprende a dialogar con el inconsciente. Este diálogo no se trata de eliminar lo inconsciente, sino de integrarlo de manera armoniosa. Las herramientas para esta integración incluyen el análisis de los sueños, el trabajo con arquetipos y la confrontación con la sombra. Cada uno de estos elementos contribuye a descubrir aspectos ocultos de nuestra personalidad y a reconciliarnos con ellos. Durante la individuación, la sombra juega un papel crucial. Esta parte de nosotros mismos, que contiene nuestras cualidades reprimidas y aspectos no deseados, debe ser enfrentada y aceptada. Jung sostenía que no podemos alcanzar la plenitud sin integrar nuestra sombra, ya que ella representa una energía vital que, cuando se incorpora de manera consciente, puede enriquecer nuestras vidas. Por ejemplo, alguien que siempre ha evitado el conflicto puede descubrir en su sombra una asertividad que le permite defenderse y establecer límites saludables. Otro aspecto esencial de la individuación es la conexión con los arquetipos. Estos patrones universales actúan como guías en nuestro viaje hacia la plenitud. El héroe nos inspira a enfrentar nuestros desafíos con valentía. El sabio nos impulsa a buscar sabiduría en nuestras experiencias, y el amante nos conecta con nuestras emociones y relaciones. Al reconocer y trabajar con estos arquetipos, podemos descubrir nuevas dimensiones de nuestra personalidad y expandir nuestro sentido de identidad. La individuación también implica trascender las divisiones internas. Jung observó que muchas personas viven atrapadas en conflictos internos entre lo que desean y lo que creen que deberían hacer. La individuación busca resolver estos conflictos al integrar los diferentes aspectos de la psique en una unidad coherente. Este proceso no significa eliminar las contradicciones, sino aprender a convivir con ellas de manera equilibrada, permitiendo que cada parte de nosotros tenga su lugar en nuestra vida. El proceso de individuación no es lineal ni rápido. Requiere paciencia, autocompasión y un compromiso constante con el autodescubrimiento. Habrá retrocesos y momentos de duda, pero cada paso hacia la integración nos acerca más a nuestra esencia. Jung veía este camino como una especie de alquimia psicológica, en la que el plomo de nuestras crisis y conflictos
se transforma en el oro de la sabiduría y la autenticidad. Un aspecto notable de la individuación es que no solo beneficia al individuo, sino también a quienes lo rodean. Al convertirnos en personas más auténticas y equilibradas, nuestras relaciones mejoran, ya que dejamos de proyectar nuestras inseguridades y comenzamos a interactuar desde un lugar de integridad. Además, la individuación nos permite contribuir de manera más significativa al mundo, ya que estamos alineados con nuestro propósito interno. En última instancia, la individuación no es un destino, sino un viaje continuo. Siempre hay nuevas partes de nosotros mismos por descubrir e integrar. Cada crisis, por dolorosa que sea, es una invitación a profundizar en este proceso. Como decía Jung, el objetivo no es la perfección, sino la totalidad. Al embarcarnos en el camino de la individuación, no solo encontramos respuestas a nuestras preguntas más profundas, sino que también aprendemos a vivir de manera más plena y significativa. El vacío existencial, aunque inicialmente parece un abismo insuperable, es en realidad el preludio de un renacimiento psíquico. Carl Jung lo describió como una etapa de transición necesaria para alcanzar una nueva forma de ser. Es un proceso en el que lo viejo debe morir para dar paso a lo nuevo. Un ciclo de destrucción y creación que refleja los ritmos naturales de la vida. En el corazón de este renacimiento está la aceptación del vacío. La resistencia al cambio y al dolor solo prolonga nuestra agonía, mientras que abrazar el vacío nos permite explorar sus lecciones ocultas. Este proceso requiere coraje, ya que implica soltar las certezas que nos han sostenido hasta ahora. Sin embargo, al hacerlo, descubrimos que el vacío no es un enemigo, sino un maestro que nos guía hacia una mayor claridad y autenticidad. El renacimiento psíquico comienza con una reevaluación de nuestras prioridades y valores. Durante la crisis, muchas de las cosas que solían importarnos pierden su significado, dejándonos con una sensación de pérdida. Pero esta pérdida es también una oportunidad para preguntarnos qué es lo que realmente valoramos. ¿Qué queremos crear en nuestra vida? ¿Qué relaciones, actividades y propósitos nos llenan verdaderamente? Estas preguntas nos ayudan a construir una nueva base para nuestra existencia. Este proceso también implica una transformación en nuestra relación con nosotros mismos. En lugar de buscar validación externa, comenzamos a cultivar una conexión más profunda con nuestro ser interno. Aprendemos a escucharnos, a respetar nuestras necesidades y a confiar en nuestra intuición. Este cambio no sucede de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso hacia la autoaceptación nos acerca más a la plenitud. El renacimiento psíquico también tiene un componente espiritual. Jung creía que las crisis existenciales nos conectan con el misterio de la vida y nos invitan a explorar preguntas más grandes sobre nuestra existencia. Este despertar espiritual no está ligado a una religión específica. Es una experiencia profundamente personal que nos lleva a sentirnos más conectados con nosotros mismos, con los demás y con el universo. Puede manifestarse como un sentido renovado de asombro, gratitud y propósito. A medida que avanzamos en este proceso, también experimentamos una mayor libertad. Al soltar las expectativas externas y las creencias limitantes, nos permitimos ser quienes realmente somos. Esta autenticidad no solo enriquece nuestra vida, sino que también inspira a quienes nos rodean a hacer lo mismo. El renacimiento psíquico no es solo un regalo para nosotros, es una contribución al mundo. Finalmente, este renacimiento nos lleva a un estado de plenitud. Esto no significa que nuestra vida sea perfecta o que estemos libres de desafíos, sino que hemos encontrado un sentido de equilibrio y propósito que nos sostiene incluso en los momentos difíciles. La plenitud no es algo que encontramos fuera de nosotros, sino algo que cultivamos desde adentro. Es el resultado de integrar nuestras experiencias, aprender de nuestras crisis y vivir de acuerdo con nuestra verdad. El viaje del vacío a la plenitud no es fácil, pero es profundamente transformador.
nos enseña que el dolor y la incertidumbre no son el final de la historia, sino el comienzo de algo nuevo. Como decía Jung, solo en el dolor encontramos el sentido de la vida. Al atravesar el vacío con valentía, descubrimos no solo quiénes somos, sino también quiénes podemos llegar a ser.